Yo le puse play yo. Sí, yo le puse ya. Como diría el gran sistamante, me la suda. Bueno, muchachos, vamos a tener una maratón el día de hoy, un par de clases. Revisen sus apuntes, ya los tienen, así que solo escuchen, va a ser más rápido, más fácil. Voy a incrementar su sueño de esta tarde. Para los que han estado en fase no REM, pueden todavía switchear, como dicen normalmente. Ahora, si quieren, pueden pasar a la fase REM de frente. No tengo problema. Vamos a hablar un poco sobre hepatotoxicidad por fármacos. Una clase lenta. No estoy. Una clase, pero muy útil desde el punto de vista clínico, porque cada vez que van saliendo nuevos fármacos, vamos teniendo nuevas posibilidades de tener reacciones adversas sobre el hígado. Y esto es lo que vamos a conversar un poquito ahora. Mientras más nuevos fármacos van saliendo, más nuevos reportes sobre nuevos efectos colaterales en el hígado vamos teniendo. Sin embargo, muchos de ellos no son publicados a tiempo y no los tenemos de reserva en la literatura. Muy buena parte de los casos no son considerados dentro de las reacciones adversas porque o se anulan en los reportes por internet o los laboratorios farmacéuticos simplemente los anulan, los borran. Acá hay muchos intereses de por medio. La estadística real no se tiene respecto de cuál es la hepatotoxicidad real de fármacos. Los fármacos que inducen a una lesión hepática son la razón más frecuente por la cual un fármaco puede retirarse del mercado de fármacos, de los fármacos ya aprobados, y se considera que más del 50% de casos de falla hepática aguda está en relación en Estados Unidos justamente a fármacos o ingesta de fármacos. Más del 75% de casos de reacciones idiosincráticas, no de reacciones intrínsecas, como veremos después, por fármacos llegan a trasplante de hígado muerte. En otros países, nosotros lamentablemente no tenemos esa estadística, ya que con la justa nosotros tenemos órganos para los pacientes que necesitan estar en listas. Existe un buen esfuerzo del INH, del Instituto Nacional de Salud Americano y del FDA americana, y también de la DIGEMIT peruana por tratar de adquirir mejor los resultados de reportes de efectos colaterales o intoxicaciones por fármaco, y sobre todo para comprender las ocurrencias, para mejorar los resultados de los estudios epidemiológicos que hay al respecto. Sin embargo, no hay mucho de avance a esto. Son muchos los fármacos que son capaces de producir hepatotoxicidad. Para ser más claro, abren su vademecum y se van a dar cuenta que creo que más del 95% tienen metabolismo hepático y la mayoría de ellos son capaces potencialmente de producir hepatotoxicidad. No solamente ellos, sustancias de abuso como la cocaína, éxtasis y productos de herbolario, de la medicina natural y vegetariana, como conversaremos después, son capaces de producir hepatotoxicidad. El asunto es de que en realidad las comunicaciones que se producen, como les dije, representan menos del 10% del total de los reportes producidos, es decir, existe una poca cantidad de efectos reportados. Esto viene produciéndose hace años, y no es algo de última moda, ¿no? Se van perdiendo los registros, no se registran adecuadamente y ustedes verán que es muy difícil encontrar un laboratorio que diga, doctor, estamos presentando este fármaco, ya lo verán después, y necesitamos que a la hora que usted lo utilice nos haga un reporte de los efectos colaterales adversos que va viendo su paciente. Algunos sí, algunos no, no es la mayoría de los laboratorios. Existe en realidad una dificultad para determinar los efectos colaterales y la frecuencia estimada varía de un caso por cada 10.000 a 100.000 pacientes tratados. O sea, fíjense en la dificultad. Y lo peor es que existe una identificación inequívoca tardía, una incidencia aproximada de 10 a 400 pacientes sobre 1 millón de habitantes. ¿Qué significa la identificación inequívoca tardía? Que le estamos achacando de repente efectos adversos o colaterales a un fármaco que no tendría por qué. Eso les voy a explicar en un rato. La mortalidad es superior al 10% en los casos graves y es un diagnóstico difícil, ya que no tenemos criterios específicos. ¿Cuáles son los criterios de hepatotoxicidad que tenemos que tener en mente y siempre pendientes? Primero, lo que se llaman los periodos de latencia. El periodo de latencia varía de 3 a 90 días desde el comienzo de la administración. No solamente de 5 a 90, porque ahora vemos reacciones a las 48 o 72 horas después de la ingesta de un fármaco, y hasta 3 meses después probablemente, y no más de 15 días después de la suspensión, sobre todo cuando ésta se trata de un daño netamente hepatocelular
o de 30 días en caso de que haya reacciones de colestasis sobre los colangiocitos o con ictericia y elevación de aromatasa alcalina. En realidad hay que buscar el comportamiento clínico, bioquímico, incluso histológico, similar al comunicado anteriormente para ese fármaco. En muchos de los casos no tenemos reportes previos de un fármaco que cause efecto hepatotóxico. Como pasó con el Celecoxib, yo lo cuento siempre porque fue uno de los que yo he podido vivir a mi edad. Cuando el Celecoxib salió, se utilizaba muy bien porque es menos gastrolesivo, no da tanto problema, pero comenzó a utilizarse con un paciente, por ejemplo, que tenía una fisura perianal y no quería operarse, entonces se calmaba más o menos el dolor con Celecoxib. Y lo usaba mañana y noche, y lo comenzó a usar un día, 2, 3, 4, 5, 7, 15, 20, y lo comenzó a usar porque le calmaba el dolor y no quería operarse, y de repente el paciente vino ictérico. ¿Qué pasó, no? A buscar todas las causas de ictericia y nos quedamos que era negativo a procesos autoinmunes, alcohol, a procesos virales raros, a procesos genéticos, y nos quedamos con la idea de que era el fármaco que había estado consumiendo por tanto tiempo, no se reportaba consumo de tan larga data. Así que empezamos a buscar en la literatura por qué el Celecoxib producía tanto problema. Y la verdad que no encontramos así nomás un reporte, hasta que uno de los colegas encontró un reporte metido en la bibliografía de reportes aislados, esos tipos de reportes de un caso, donde se hablaba que el Celecoxib podía provocar ictericia colestásica. El tipo de ictericia que nosotros manejábamos era similar. Fueron uno de los primeros casos que vimos hace un tiempo, y ahora sabemos que sí, pues el Celecoxib produce ictericia colestásica en pacientes sensibles, susceptibles, con hígado graso previo o por algún efecto en particular, pero produce eso, y eso ya está reportado dentro de los anales de la medicina. Un criterio de hepatotoxicidad no solo es el hecho que tenga un comportamiento clínico, bioquímico, histológico similar, porque podemos encontrarnos, como en este caso, con un comportamiento nuevo. Otra cosa es la mejoría tras la supresión. Quito el fármaco, se me va el problema. Eso puede darse en cuestión de días o semanas, no es demostrable a veces rápidamente, pero sí se da esto, la mejoría tras la supresión. Y por lo tanto también se da el proceso inverso. Lo vuelvo a dar y puedo repetir el mismo fenómeno. Exclusión de causas alternativas mediante la realización de algún estudio en particular, o sea, de un score o un protocolo. En realidad, nosotros acá, para llegar al problema del fármaco, debemos descartar cualquier otra cosa, por alcohol, por virus. Entonces tenemos que quitar otras causas que pudieran causar el problema. Ojo, y pensar siempre en los factores paralelos a ellos, como son el hecho de consumo de alcohol, la gestación, que sea mayor edad, obesidad, desnutrición, que son otros factores añadidos al problema que no están ahí escritos. Pregunta de examen. Por si acaso tenemos recaída, si se administra de nuevo el medicamento de forma accidental, como ya lo había dicho antes. Entonces, ojo con estos criterios, porque esto sí les da un criterio, una forma muy especial al consumo de estos fármacos. Tenganlos presentes para hablar de hepatotoxicidad. Cuando hablamos acá de a 90 días, eso quiere decir que mi anamnesis debe entonces estar ubicada no solamente en días antes del consumo de una medicina, si sospecho que esa medicina me da problema, sino como 3 meses atrás. Hablemos de la hepatotoxicidad de tipo intrínseca, un tipo de hepatotoxicidad así como hay la idiosincrática. ¿Cuál es la característica de la intrínseca? Que es inherente al fármaco o a alguno de sus metabolitos. Que la reacción depende de la dosis y que afecta a la mayoría de los supuestos que han sido expuestos. Ojo con esas dos características que son clásicas en un problema intrínseco, inherente al fármaco o metabolito, y la reacción es dependiente de la dosis y afecta a la mayoría que se exponga a ello. Claro que pueden haber variabilidad entre sujetos que sean expuestos, es decir, no todos hacen la misma reacción contra el mismo fármaco. Algunos tienen factores de origen genético que varían, como polimorfismos enzimáticos dentro del citocromo P450, por ejemplo, que metaboliza de forma diferente el fármaco, o de tipo ambiental, donde los malnutridos, desnutridos y aquellos con trastornos genéticos pueden tener problemas de absorción y metabolismo alterado. El periodo de latencia en estos casos, por lo general, suele ser breve, es decir, se presentan entre las 48 y 72 horas después de la exposición al fármaco, y uno de los ejemplos más clásicos es la intoxicación con el paracetamol. Entonces, acá lo más importante que recuerden es que es directamente relacionado al fármaco o algunos metabolitos, que es una reacción dependiente de la dosis y que afecta a la mayoría de sujetos expuestos, y que el periodo de latencia siempre es corto.
puntos claros de un proceso de toxicidad intrínseca. A diferencia de la idiosincrática, que como os explicaba en clase, este es el mayor problema legal que tenemos en muchos casos nosotros. ¿Por qué? Porque es una reacción impredecible. Nosotros no sabemos qué va a pasar cuando llegue el fármaco. Está ligada a una susceptibilidad individual. Cada persona puede reaccionar de manera independiente y ese es el problema. Yo no voy a poder determinar cómo reacciona el sujeto. Es independiente de la dosis y la aparición infrecuente, por lo que solo se detecta cuando el fármaco ya está comercializado. En muchos casos, como ha pasado con el Celecoxib, por ejemplo, había pasado sus estudios de fase 2, fase 3, ya estaba comercializado, aprobado por la FDA, pero este tipo de reacciones no habían estado contemplados. Pasó con el Cisapride, por ejemplo, que pasó los F2, F3 y ya estaba comercializado, aprobado por la FDA, y después resulta de que cometía problemas de despolarización a nivel del QRS, y los problemas en los pacientes cardíacos hacía de que se empleara más el QRS y hubiera problemas de despolarización. En aquellos cardiópatas hipertensos con arritmia de por medio podía haber problemas. Semejante en lo que pasó con el sildenafilo, con el Viagra, que también hubo problemas en los pacientes cardiovasculares, cosas que surgieron después de haber sido probado comercialmente y después de haber sido probado su uso en seres humanos. Característica entonces a recordar es que son reacciones impredecibles ligadas a una susceptibilidad individual, no está en relación a la dosis y es de aparición infrecuente. El periodo de latencia en ellos, por ejemplo, es de semanas. Puede ser una semana, 8 semanas, 5 semanas, no es claro, pero es más largo que la intrínseca. Este tiene dos subtipos, subtipo 1, como veremos, y el subtipo 2. Subtipo 1 es la formación de metabolitos anómalos, es decir, se forman a través de los diferentes pasos, los dos grandes pasos de la desintoxicación. El primer paso es el que forma el metabolito y el segundo es el paso que trata de metabolizar y degradar el metabolito. Pero existe formación de metabolitos anómalos a través de pasos metabólicos que no son frecuentes y que pueden estar determinados genéticamente. Este sería el caso, por ejemplo, de los polimorfismos enzimáticos alterados que se ven potenciados por factores externos. Pasará, por ejemplo, por ustedes de que hay productos que consumen, que si no lo consumen con alcohol de por medio, no se pasan desapercibidos. Pero si se toman un diclofenaco con orfenadrina y lo acompañan de un roncito con Coca-Cola, va a estar bien alterada la presentación del fármaco o van a tener alguna reacción adversa asociada. Cuando tengo que salir a un compromiso y ya me tomé mi antibiótico, una sulfamethoxazol o un naproxeno y después tengo que ponerle un poco de alcohol o vino o whisky, la presentación del alcohol hace de que los factores del polimorfismo que metaboliza el alcohol alteren los del fármaco y hay una formación de metabolitos anómalos bastante marcados. También hay un periodo de latencia variable y recaída tardía, como les dije, acá puede pasar 1 u 8 semanas. Un ejemplo de esta, por ejemplo, es la isoniazida, ¿no? No siempre se presenta, la estadística varía de 1 a cada 100 pacientes que toman tratamiento. Actualmente parece que hay una tendencia que hay tanto fármaco utilizándose en programas de TB, como son los ahora pacientes TBC multiresistentes que están siendo un problema, que ahora están presentándose pacientes de 1 a cada 70, 60, pero aún así van estrechando el lazo de la producción de este tipo de reacciones idiosincráticas. No todos lo hacen, pero cuando lo hacen pueden tener efectos bastante serios. Y el subtipo 2, un subtipo muy especial que tienen que tener presente, por hipersensibilidad o patogenia inmunológica. ¿Qué significa esto? Que el fármaco en sí, o sea la droga madre o algún de sus metabolitos después de haber pasado los primeros pasos, se unen con proteínas celulares o tisulares y eso crea esa unión, un antígeno. Ese neoantígeno creado induce una reacción inmunológica que puede ser humoral o celular. Lamentablemente este tipo de reacción inmunológica puede dañar la membrana celular y volverla apoptótica o matar a la célula, es decir, o paraliza la célula o la necrosa. Algo característico de esta reacción es la erupción cutánea, las adenopatías que se pueden acompañar, fiebre, linfocitos atípicos en sangre, eosinofilia. Punto importante porque esto me habla de la reacción sistémica que se está ocasionando por la activación de mi sistema autoinmune en rechazo a este nuevo neoantígeno. El periodo de latencia siempre en este tipo de procesos puede variar de 1 a 5 semanas, o sea, como ven, puede variar entre 1 semana y media a 2 meses.
no suele aparecer en la primera administración. Es la primera administración la que sensibiliza al sujeto frente al fármaco y es esa la que activa mi sistema inmunológico y le crea la memoria. Cuando vuelvo a ingerir el mismo producto, la memoria activada es la que va a poner en funcionamiento toda la cascada inmunológica de reacción y ahí vienen los problemas. Menos frecuente, sí, no es lo más frecuente encontrar este tipo de reacciones inmunológicas que pueden ser muy severas, muy agresivas, con patrones bioquímicos en los resultados analíticos bastante fuertes. Uno de ellos, por ejemplo, es la hepatitis por alotano, que ahora no se ve mucho porque el alotano ya ha pasado en su uso. A veces se ve en provincias o en sitios aledaños donde no hay otros productos de mayor tecnología o generación, como es el ceborane, que ya tiene menos espectro del metabolismo hepático, que es más suave. ¿Cuáles serán los mecanismos de hepatotoxicidad entonces, que muchas veces están intrínsecos? Acá sí les doy permiso para que puedan seguir durmiendo, no se preocupen, lo pueden leer todo lo que quieran, pero básicamente es para que tengan una idea de qué es lo que puede estar sucediendo. Y un fenómeno práctico de la hepatotoxicidad es la muerte celular. Lo que está sucediendo acá es que están muriendo células hepáticas por efecto de esa toxicidad, es la mayor parte de los fenómenos que esto se desencadena. Esto dependerá básicamente de la viabilidad de la célula o qué tan susceptible se vuelve al ataque del sistema inmunitario de la persona, y eso dará la característica de la respuesta. Entonces nosotros, acuérdense, tenemos muerte celular por apoptosis o muerte celular por necrosis. En realidad, acuérdense que la apoptosis es casi una freeze de la célula, una parálisis, donde hay integridad de la membrana, la fagocitosis de los apoptosomas y no hay reacción inflamatoria, es decir, se paraliza la célula, no bota reacciones, no activa citoquinas y simplemente pareciera muerte en vida, momificada. En cambio, la muerte por necrosis sí, ya hay salida del material intracelular al extracelular por fragmentación de la membrana. Entonces, lo que se revierte al medio provoca así migración de citoquinas y reacción inflamatoria intensa. Cuando hay necrosis, por lo general, y ruptura de las células, hay reacción inflamatoria. Cuando hay apoptosis, no hay. Entonces, los dos fenómenos se dan en las reacciones de hepatotoxicidad. En general, el daño que puede producir esta reacción hepatotóxica suele producir necrosis, y la sensibilización al efecto de las citoquinas hace que actúen mecanismos incluso de tipo apoptótico. ¿Qué otras cosas se producen en estos tipos de hepatotoxicidad? Hay disfunción mitocondrial. Es decir, acuérdense que al atacar la mitocondria estamos atacando el centro de energía de la célula. Entonces, el ciclo de Krebs y toda la generación de energía celular se ve bloqueada. Hay aumento de la permeabilidad y activación y liberación de factores pro-apoptóticos, es decir, para paralizar la célula, del tipo de caspasas y citocromo C. Apertura de los poros mitocondriales que normalmente se abren bajo ciertos sistemas de captación de energía. Y en todo caso, existe apertura de estos poros de la membrana mitocondrial y por lo tanto se despolariza la organela. Al despolarizar la mitocondria hay gran depresión del ácido del ATP. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Se acuerdan? En los mecanismos redox del ciclo de Krebs, si esto se pierde, que es un mecanismo básico de la creación de calorías intracelular, de la generación de energía, la célula muere. Basta que haya depresión de ATP, se acabó el ciclo de Krebs, que es el ciclo de energía, la célula muere. Entonces, eso es un factor de la disfunción mitocondrial que afecta a la célula, no solo a la membrana celular, sino a la célula en sí. El otro es la sensibilización al efecto letal que da este factor de necrosis tumoral alfa, donde hay reacciones hechas a través de los receptores de membrana para el factor tumoral. Normalmente el hepatocito expresa en su membrana abundantes receptores para este factor, necrosis tumoral alfa, concretamente este tipo y otros más, pero este es el más frecuente, el de tipo 1, que activa diferentes cascadas intracelulares y algunas de ellas pues no terminan en necrosis, sino más bien favorecen la muerte por apoptosis. Felizmente, porque si fuera por una reacción masiva, como a veces se ve en las insuficiencias hepáticas por toxicidad marcada, estas mortalidades llegan al 80%. Otro mecanismo de hepatotoxicidad es el estrés oxidativo, es decir, que a través de la reacción farmacológica
se producen radicales libres que participan en el daño celular, y ya saben cuál es el antídoto para estos radicales libres, ¿no es cierto? Lo que necesitamos es antioxidantes, así es. La sobrecarga de metales pesados, o sea, a veces hay sobrecarga y mal metabolismo del fierro, que es algo más común que el cobre, en los hepatocitos potencia el efecto lesivo de los radicales libres. Es decir, al tener mayor reserva e impregnación de fierro sobre el tejido hepático, este es más susceptible al efecto lesivo de estos radicales libres. Estos radicales libres que se producen en las reacciones, ojo, medicamentosas, ¿dónde se liberan sobre todo? Ahí, en la mitocondria, que justo es el que produce energía a la célula. Por efecto de esta actividad de esta isoenzima, esta es una isoenzima que está dentro del sistema mitocondrial P450. Es una isoforma muy extraña, pero es bien porosa, y su desacoplamiento, o sea, su funcionamiento deja escapar los radicales libres de las reacciones oxidativas que se producen dentro de la mitocondria. Cuando esta isoenzima deja salir los radicales libres producto de sus reacciones, esas dañan a la célula por sí misma. Como ven, todo es un lío de reacciones químicas que, si se acuerdan de su fisiopatología, sobre todo en la fisiología intracelular, la parte mitocondrial, más fácil de entender. Pero acuérdense de lo que significa sustancias proapoptóticas, lo que es apoptosis, necrosis, liberación de radicales libres, depresión de ATP, ruptura de la membrana celular, que son los elementos, como ven, que hasta ahora son los más clásicos para explicar la lesión hepática. El estrés oxidativo induce lo que hablamos antes como peroxidación lipídica, que es el metabolismo en sí de los fosfolípidos propios de la membrana cuando han sido dañados, e incluso la ligación y la oxidación de macromoléculas, como pueden ser las de ADN y de otros grupos de las proteínas formadas intracelularmente a través de los ribosomas. Entonces tenemos una serie de mecanismos que producen hepatotoxicidad. Como habíamos hablado en un momento, los radicales libres se consumen los depósitos de glutatión, que es la principal defensa antioxidante. Son los principales antioxidantes intrínsecos, no lo que uno les brinda, sino lo que la célula saca para bloquear el radical libre de manera natural. Pero como consume todos los depósitos y los agota por el efecto continuo del fármaco, viene el daño. El problema es que al reducir el contenido de esta glutatión, aumenta la sensibilización al factor de necrosis tumoral. Este círculo vicioso es muy intenso, induce la necrosis celular. Entonces, ojo, hay otro factor que contribuye nuevamente a crear mayor hepatotoxicidad que lo marcado. Esto es una figura que trata de ver cómo los receptores del factor necrosis tumoral en la membrana activan una serie de cascadas de la caspasa y otras que llevan a liberación de citoquinas, activación y muerte de las mitocondrias y por ende a la célula, la muerte celular. Otra es la inhibición de la peroxidación lipídica, bloqueo de la respiración, como dije, el consumo de los elementos antioxidantes intramitocondriales y por ende muerte de la mitocondria y disminución de la capacidad de energía de la célula. ¿Qué fármacos me producen entonces lesiones? Ahora, cada fármaco puede tener cierta tendencia a ocasionarme lesiones intrahepáticas. Veamos una pequeña revisión, imagínense, de los diferentes fármacos y sus problemas. Por ejemplo, colestasis aislada, acá ya se considera el celecoxib, que antes no estaba en este cuadro, y también el captopril, estrógeno, heparina, risperidona para tratamiento de salud mental. Las reacciones de tipo inflamatoria, como puede ser el tiabendazol, el infliximab, la torvastatina, fármacos de uso común, como ven ustedes, que pueden traerme problemas. Colestasis ductopénica o colangiolítica por uso de incluso antitussígenos simples. Esteatosis, hígado graso por uso de fármacos, muy comúnmente tetraciclina. Por ejemplo, si yo tengo obesidad, índice de masa corporal sobre 30, consumo alcohol, soy sedentario, como comida chatarra, soy estudiante de medicina, me cateo en clase, y encima tengo Helicobacter. Tengo 3 cruces de Helicobacter por consumir el menú de la esquina del kiosco de abajo y quiero darme tratamiento, pero yo ya recibí tratamiento por Helicobacter con amoxicilina y me voy a mi fármaco de segunda línea porque tengo Helicobacter para regalar. ¿Y qué voy a usar? Por ejemplo, mi segunda línea, muy común,
como ustedes saben, recordarán y han aprendido, es furazolidona con tetraciclina. Y la tetraciclina produce esteatosis en un paciente previo ya sensibilizado. Por ejemplo, este paciente con las características que les he dado, muy probablemente tiene un hígado graso. No sé si es compensado o no, pero basta que tenga un hígado graso y eso lo sensibiliza a cualquier fármaco que esté consumiendo. Y esta es una de las características. Un paciente con estas características, antes pídanle un perfil hepático y fíjense sobre quién le van a dar tratamiento. Hay esteatosis de tipo macrovesicular, por ejemplo, con el uso de corticoides o con algún retroviral. Otro problema es la esteatohepatitis y se da con fármacos tan frecuentes como amiodarona, hormonas, tamoxifeno, para problemas de bloqueo de hormonal, en el caso de cáncer de mama que está tan frecuente. Fármacos que pueden producir granulomas, el ácido 5-aminosalicílico, el alopurinol, carbamazepina, fíjense, fármacos de uso muy frecuente en malaria, infecciones urinarias, diuréticos, trastornos neurológicos, eliminación de ácido úrico. Ahí la vemos. Fíjense quiénes dan alteraciones vasculares. Como ven, no es que todos den todo, sino que dan ciertas características según las cuales hemos relacionado. Por una sensibilidad genética, así es probable. Pero se darán cuenta ustedes que se repiten muchos de ellos, ¿no? Por ejemplo, me pueden dar enfermedad veno-oclusiva, alteración de la pilosis hepática, como la acetoprina, pero también los esteroides anabolizantes. Acetoprina me va a dar también hiperplasia nodular regenerativa, que me crea un problema grande porque me produce nódulos hepáticos de etiología a estudiar y hay que estarlos punzando y biopsiando. La acetoprina me produce esclerosis hepatoportal, es un problema, como ven, que no me provoca solamente hiperplasia. Otro es la trombosis portal, incluso la trombosis de las suprahepáticas, de la esplénica, el consumo de estrógeno. Como ven, consumir hormonas no es tan sencillo como solo consumirlas, sino estudiar que no haya otro tipo de problemas asociados. Fíjense, la hiperplasia nodular focal también me la da el consumo de estrógenos. La presencia de lesiones tumorales benignas hepáticas como adenomas también me da la presencia de consumo de estrógenos. Y está relacionado la presencia de carcinoma hepatocelular, incluso de cáncer de hígado, con el consumo de estrógenos. Como ven, los estrógenos no son tan libres de paja como para que no los consumamos bajo ciertas estrictas medidas protocolares de consumo. Entonces no es cuestión, cómpratelo y tómatelo, ¿no? Igual en aquellos varones con afanes tendientes a ser Hulk o con fans de Arnold Schwarzenegger, que utilicen esteroides anabolizantes porque creen que sus músculos se van a volver más voluminosos. Bueno, los músculos sí, la próstata no, y probablemente el cerebro tampoco, pero este consumo de esteroides anabolizantes no solo me puede llevar a facilitarme un problema de cáncer hepático, sino me da problemas también de hígado graso y otras cosas más. Angiosarcoma, hormonas sexuales están asociadas a la probable formación de cáncer de vías vasculares dentro del hígado, tóxicos de tipo industrial. Y para rematarles el momento, consumos de tipo natural o herbolarios, es decir, los productos naturales, como saben ustedes, cuando uno los consume, no solo consume una sustancia, sino consume varias sustancias al consumir una hoja o una raíz, sino que los productos comerciales son la detoxificación y el aislamiento del fármaco en sí, de la sustancia activa, pero no de todo lo que viene dentro de la planta. Entonces, cuando uno consume una planta, está consumiendo no solo una sustancia activa, sino probablemente varias a la vez. Productos como el té verde, que es la Camellia sinensis, nos produce hepatitis y colestasis, tan frecuente como un té verde. Esos son estudios descritos en Estados Unidos con el consumo crónico por bajar de peso. Miren lo que termina. Hablamos de la cáscara sagrada para aquellos que quieren bajar de peso, sobre todo antes del verano. Entonces no quieren estar estreñidas y consumen este tipo de plantas que dan cuadros de hepatitis colestásica. Para las estreñidas que no quieren esperarse al buen funcionamiento con fibra, ejercicio y demás, pero quieren bajar angustiosamente,
tenemos la acacia angustiófila, que produce hepatitis aguda de tipo necrocelular, esto por el consumo del SEM, la hoja del SEM. ¿Conocen el TB cunis, las chicas? No, el TB cunis es la hoja de SEM. El camedio, que me produce necrosis, el Symphytum officinale, el Senecio vulgaris. Hay varios otros productos que no son tan conocidos y de efecto tan marcado. Pero esto sí lo conocen muy bien, ¿no es cierto? Esto lo conocen de sobra, fines de semana, ella y demás miembros del suelo balnearios y demás. El éxtasis me puede producir una serie de problemas, dentro de ellos intoxicación y coagulopatías con insuficiencia hepática e insuficiencia renal. Otra es lo máximo, la hiperestimulación que produce la cocaína, efectos acumulativos, sobre todo cuando ya se consume permanente y constantemente, que también produce hepatotoxicidad, todas las cosas que no vamos a olvidar. Este es un cuadro resumen donde vemos el tipo de reacción y el tipo de fármacos que me lo pueden producir. Desde lo tan normal que puede ser un hígado bien estructurado, hasta las gotitas grasas dentro de la célula, estatosis grasas macrovesiculares, hasta la necrosis de los espacios porta y como la fibrosis que produce metotrexate dentro de los lobulillos hepáticos. Es una tinción que me permite ver la fibrosis en azulito. A través de los años entonces vamos a ver fármacos que han sido retirados por los diferentes tipos de hepatotoxicidad. Como vemos, uno de los que más usaba es la clormesanona, que es un relajante musculoesquelético, que ustedes todavía lo pueden buscar en el país, porque acá todavía se comercializa, a pesar que en España ya no lo hacen desde el año 97, conocido como Flectadol, ¿no? Entonces ustedes pueden consumir Flectadol y están consumiendo la clormesanona como un relajante musculoesquelético, pero su consumo a largo plazo puede ocasionarles problemas hepáticos. Una quinolona que sí fue retirada rápidamente, salió en el 97, 98 y en el 99 porque producía ictericia y marcada hepatocelularidad. En mi subida sí fue una pena porque era un antiinflamatorio, un esteroide, un inhibidor selectivo de la COX-2 y era bien poco gastrolesiva, pero tenía mucho problema renal y después se vio cómo daba problemas de hepatotoxicidad. También fue retirada del mercado. El extracto etanólico seco de Camellia sinensis que lo consumen las chicas para bajar de peso fue retirado, y así un similar al ácido al alopurinol, que es un úrico súrico que se utilizaba para tirarnos el ácido úrico abajo en los pacientes con gota. También fue retirado un producto que era muy bueno pero que no sirvió a la larga. Muy bien, este es un acercamiento a este tema de hepatotoxicidad. Existen muchos mecanismos de tipo fisiopatológico, como ven, que produce daño. Bastante especial el desarrollo de este tema, es un poco árido, pero estaba en su currículum. Si tienen alguna pregunta, o si no ya lo tienen apuntado, si tienen alguna cosa que